compatibilidad de las operaciones simultáneas entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el proyecto de Santa Lucía. Hay que mencionar que el estudio costó alrededor de 3 millones de pesos y se pagó con recursos propios del gobierno de transición. Parte de lo que sucedió. Vamos a ofrecer 2 opciones viables para que la comunidad nacional dé su opinión y decida por cuál debemos inclinarnos. Es únicamente un estudio de la factibilidad aeronáutica, no están hablando ni del desarrollo del aeropuerto, ni están considerando tampoco la necesidad que hoy tenemos de incorporar Toluca. Modificar la estructura del espacio aéreo para llegar en diferentes momentos a diferentes cantidades de operaciones, con un límite que ellos estiman ahora entre 140 y 160 operaciones por hora. Que habrá que hacer una serie de cosas, entre otras, reestructurar el espacio aéreo, modificar los sistemas de aproximación del aeropuerto actual e instalar sistemas modernos en Santa Lucía y, desde luego, capacitar a los controladores. Esto es un estudio para demostrar que se pueden usar los 2 aeropuertos, funciona bien y no chocan los aviones. No vamos a cometer la barbaridad de hacer una propuesta en donde no haya una absoluta seguridad. Bueno, el análisis de NABLU sobre la compatibilidad de operaciones entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Santa Lucía fue elaborado con información de Grupo Riobó y otras fuentes. En entrevista radiofónica, Javier Jiménez Espriu aclaró que solo colaboró con la entrega del plan maestro del proyecto de Santa Lucía. El documento en inglés de 57 páginas incluye 3 posibles escenarios de operación simultánea. Una opción propone reducir los cambios en el manejo actual del tráfico aéreo hacia y desde el aeropuerto internacional y que los vuelos locales se queden en el aeropuerto Benito Juárez y también las llegadas internacionales ahora en Santa Lucía. Así que bueno, pues insisto, yo creo que hemos escuchado distintas voces y nos parece importante, escuchar a las que dicen, bueno, Santa Lucía sí. Me da mucho gusto que esta noche me acompañe Pablo Hernández, él es colaborador del equipo de transición. Pablo, gracias por estar por acá, ¿cómo estás? Gracias, Luis Javier, muy bien, gracias por la invitación para platicar con toda tu audiencia sobre el aeropuerto de Santa Lucía. Gracias Pablo. Y gracias, Arfaz, historiador y consultor político, gracias por estar por acá. Gracias, Risco, igual saludos a toda tu audiencia y gracias por traer este tema a la mesa una vez más. Bueno, pues ayer escuchábamos los argumentos del equipo del nuevo aeropuerto internacional de México, del que se está construyendo en Texcoco. Daban sus pros, sobre todo, decían, bueno, hay muy pocas contras, pero a mí me interesaba conocer el tema de Santa Lucía. ¿Por qué sí Santa Lucía? Te paso la palabra, Pablo. ¿Cómo empezar? Bueno, como decías en el resumen, el día de hoy el ingeniero Jiménez Espriu presentó este estudio de 57 páginas de la empresa NABLU, aquí te lo dejo, sí, que por supuesto pueden consultarlo en www.lopezobrador.org. Y en este estudio, lo que refleja esta consultora muy importante que asesora tanto a aeropuertos como a aerolíneas, a países para la mejor gestión del tráfico aéreo, lo que señala es que es posible, como bien lo decía ya el estudio de Mitre, como lo decía también el estudio de la OASI, que sí es factible la operación de los 2 aeropuertos de manera simultánea, y que a partir de un estudio que ellos realizaron, pues determinan que hay básicamente 2 orígenes de los vuelos, que son los domésticos del área de Cancún y Mérida y los vuelos de Guadalajara a Tijuana, los internacionales que vienen de la costa este de Estados Unidos y Europa, de la costa oeste de California y de Sudamérica, Lima, Bogotá, Medellín, Quito. Y entonces lo que ellos proponen es que los vuelos nacionales lleguen, aterricen en el aeropuerto actual de la Ciudad de México y que los vuelos internacionales aterricen en Santa Lucía. Plantean 3 etapas, brevemente lo comento. En una primera etapa habría cambios mínimos en la gestión del tráfico aéreo de la Ciudad de México. De un periodo de 6 a 18 meses podría incrementarse la capacidad en 49%. En una segunda etapa de 18 a 24 meses se incrementaría entre 89 y 100%. Y ya en una tercera etapa de consolidación de ambos aeropuertos sí tendría que hacerse una reingeniería total de la gestión del espacio aéreo para llegar al máximo nivel de seguridad y de capacidad de operación de vuelos. Ok, esto es lo que se presenta el día de hoy. Hemos revisado lo que hay en la página
precisamente México Decide, que es este plan sobre el plan maestro, el edificio terminal del Aeropuerto Internacional Santa Lucía. Había varias dudas, César, en el tema de, por ejemplo, el cronograma, de decir, bueno, el estudio de la planeación se va a hacer en 2 meses. ¿Es posible hacer un estudio en 2 meses nada más? Hay distintas, la torre de control en 20 meses. Lo que dicen los principales críticos es que más que un proyecto, parecería solo una idea. ¿Se puede trabajar sobre una idea en este caso? No, bueno, el estudio de NAVBLUE es un estudio serio, es una empresa muy seria y como menciona Pablo ahorita con precisión, están mostrando ya el principio de un proyecto que evidentemente necesita más trabajo, necesita más precisión, pero no es solamente una idea en abstracto, ¿no? Ya hay un proyecto o un preproyecto que indica una viabilidad para las opciones que se van a empezar a consultar mañana, a partir de la mañana, como bien indicas, ¿no? Evidentemente, no nomás se tienen que hacer más estudios sobre Santa Lucía en sí, hay que recordar que la propuesta que está sobre la mesa no es o Santa Lucía o Texcoco, es o Santa Lucía más rehabilitación de Toluca, más rehabilitación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, o no más Texcoco. Entonces, se tiene hacer estudios alrededor se va a remodelar el corredor vial, buscar si se van a buscar otros medios de transporte para ir y venir de manera rápida y eficiente al aeropuerto, pero pues es un tema que va a merecer el tiempo que necesite. Las voces de Santa Lucía son, lo leíamos por lo menos a través de un reportaje el de ayer con Manu Ureste desde Animal Político, en donde decía, bueno, pues fuimos a la zona de la base militar y hay 12,000 personas viviendo y hay personas que están preocupadas y diciendo, pues no, contrario a lo que parecería que es la llegada de un aeropuerto internacional, por lo menos la gran cantidad de voces que rescata este periodista es no queremos aquí en esta base el nuevo aeropuerto internacional. Lo mencionó hoy Jiménez Espriu. Sí, sin duda ambos aeropuertos representan desafíos para el próximo gobierno, pero hay que tener claro que Santa Lucía, al menos por la información con la que contamos, evitaría el riesgo del daño ambiental que representa Texcoco. Creo que ahí hay un consenso muy amplio en la sociedad mexicana y muy recientemente un esfuerzo muy exitoso de activistas a favor del medio ambiente para demostrar que el aeropuerto de Texcoco podría causar un daño muy grave a los ecosistemas hídricos, de las aves, incluso para la disponibilidad de agua y el desarrollo urbano de esa zona de la Ciudad de México. Por lo tanto, Santa Lucía, de acuerdo a la información que se ha presentado por parte del equipo de transición, es que ahorraría el daño ambiental. Es un proyecto que se estima que podría estar listo en 24 meses, un proyecto que costaría 70,000 millones de pesos y que requeriría, sí, una conexión con un distribuidor vial, un nuevo tramo del viaducto Bicentenario del circuito exterior mexiquense, pero que ayudaría a conformar la otra alternativa, que es un sistema regional de aeropuertos. Y como decía César, esto incluye la rehabilitación del aeropuerto de Toluca. Pero, por ejemplo, ¿se tiene el estudio del impacto ecológico de Santa Lucía? No se ha presentado, dado que no forma parte, no es un proyecto que hoy esté en la cartera de inversiones del gobierno federal, entonces, dado no es un proyecto ejecutivo, no cuenta con esos datos. Sin embargo, todos conocemos que en el aeropuerto de Santa Lucía ya hay un aeropuerto, que es el aeropuerto militar. Por lo tanto, el impacto ambiental, digamos que ya se da por descontado porque ya existe esa infraestructura ahí. Lo que se haría es 2 pistas que complementarían la capacidad de operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que ya existe, que todos lo conocemos, y la incorporación del aeropuerto de Toluca. Y aquí quiero hacer un comentario, creo que es importante que la gente lo sepa, que no sé si ustedes se han preguntado por qué el tren México-Toluca no tiene ninguna estación en el aeropuerto de Toluca. Qué raro, ¿no? Pues bueno, si uno ve el trazo del tren México-Toluca, hace todo para evitar el aeropuerto, porque el gobierno actual no quiso generar las condiciones para que hubiera alimentación en el aeropuerto de Toluca, justo, y ahora que ha estado tanto en boga esto de que solamente la gente rica es la que tiene derecho a votar, pues bueno, realmente los usuarios del aeropuerto son los que viven en el poniente de la Ciudad de México, en la zona de Santa Fe, de Polanco, de Las Lomas,
Bueno, toda esta gente podría transportarse mucho más fácilmente al aeropuerto de Toluca en lugar del aeropuerto Benito Juárez o al nuevo aeropuerto de Texcoco. Entonces, realmente hay todo un plan maestro para que funcione ese aeropuerto, el nuevo aeropuerto de Texcoco, a pesar de todas las complicaciones que representa en materia ambiental. Hemos escuchado la voz de Andrés Manuel López Obrador diciendo, no se preocupen inversores, no va a pasar absolutamente nada. De hecho, dice, hay 5 grandes empresas nada más con las cuales yo podría hablar. A ver, César, ¿es posible este paso? A lo que voy es, ya hay dinero invertido, ya hay gente trabajando en este momento en Texcoco. Parecería que, bueno, por lo menos hoy se coinciden distintas voces justamente en este diario, decir, bueno, claro que hay un impacto económico de echar para atrás un proyecto que ya está entre el 20 y el 30%. Sí, todas las cosas que hagas o las que dejes de hacer van a tener un impacto económico, así funciona esto. Y evidentemente ambos proyectos tienen ventajas y desventajas en sentido de costos. Sin embargo, el mensaje que está mandando el presidente electo, es decir, el costo que estoy dispuesto a pagar o que México está dispuesto a pagar, dando o abriendo la posibilidad de darle reversa a una inversión que tiene indicios de opacidad, quizás hasta de corrupción. Vimos este asunto de la barda medio escandaloso que tal vez no se ha hablado lo suficiente. También en términos de inversiones yo creo que podría resultar beneficioso, ¿no? Si al mundo y a los mercados se les da el mensaje de decir, señores, las obras que sean opacas, por muy bonitas que se vean, las vamos a someter a consulta o de plano van para atrás, eso va a crear un nivel de certeza para convertirnos en un país serio en el que la gente quiere invertir bajo condiciones de mercado normal. Bueno, no, hay un estudio dentro del IMCO, por lo menos en donde dice, bueno, se han revisado los contratos, la mayoría de los contratos en los cuales por lo menos se tiene, leía y tuvimos aquí al especialista en el tema, donde decía, bueno, los contratos son, por lo menos los que revisamos, están en orden. Yo me esperaría a las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, no a los del IMCO, que no es ninguna autoridad para pronunciarse. Pero ¿no crees que es, o sea, justamente, a ver, me parece que es un gran argumento. Yo me esperaría a la Auditoría Superior de la Federación. ¿No crees que sería bueno esperar justamente a la Auditoría Superior? ¿Qué es lo que ya de la sabemos? Federación? Que la barda perimetral se hizo con corrupción. Eso lo sabemos porque la Auditoría Superior de la Federación lo publicó en sus reportes. Y otra cosa que ya sabemos es que la constructora que hizo la torre de control es la misma del socavón de la autopista del Sol en el estado de Morelos. Entonces, eso es algo que ya sabemos. Y ya sabemos cómo se comportaron los procesos de licitación del gobierno que termina. Okay. Entonces, ya vamos a ver si el proyecto de Texcoco resiste de verdad un proceso de revisión de los contratos. No, y adicional a eso, pues en una nota que publicó el propio Financiero, pues ya vimos los 5 o 6 apellidos detrás de las empresas que van a ser realmente los grandes ganadores. Resulta cuando menos sospechoso, ¿no? A ver, y es que yo creo que entramos a la disyuntiva de todo, que es, ahorita se nos están planteando estas dos opciones, que es Texcoco, Santa Lucía. Así es la pregunta y así son las dos opciones. La gran queja de la gente es, efectivamente ya existe un proyecto ejecutivo de una de las opciones y el otro, el proyecto que se tiene, parecería que es un proyecto que no llega ni siquiera a maqueta. Yo creo que ese es el error porque no se está entendiendo la segunda pregunta o la segunda opción. En realidad, Santa Lucía es una tercera parte de la segunda pregunta, porque la segunda pregunta comprende la que se continúe con la operación del actual aeropuerto de la Ciudad de México, que ya opera y que tiene 60 operaciones diarias, por hora, 60 operaciones por hora diarias. La rehabilitación del aeropuerto de Toluca. 1.200 operaciones diarias. 1.200 operaciones diarias, que vamos a conectar con el tren, porque si se va a acabar el tren México-Toluca, pues lo que hay que hacer es ponerle una estación más que lleve al aeropuerto para que tenga sentido ese tren. Pero, por ejemplo... Y la tercera parte, sí. el 33% restante de esa gran idea es hacer Santa Lucía. Ahora, Santa Lucía, ¿por qué sí es viable? Porque hoy en día ya es un aeropuerto militar. Lo que vamos a hacer es convertirlo en un aeropuerto civil. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que va a recibir parte de las operaciones y nuevas operaciones que se van a producir por la nueva disponibilidad, la oferta de que la gente venga, visite el país,
traiga monedas extranjeras y el país siga creciendo. A ver, pero por lo menos lo que había dejado claro el gobierno en transición es que pasara lo que pasara, se iban a invertir 5,000 millones de pesos tanto en el aeropuerto de la Ciudad de México como en el aeropuerto de Toluca. Aún si se eligiera Texcoco, Sí, claro. iba a haber 3,000 millones de pesos para el aeropuerto de la ciudad y 2,000 para ¿qué es lo que Toluca. sabemos? Lo que hoy sabemos es que el nuevo aeropuerto de Texcoco va a estar disponible, si se continúa el proyecto, hasta dentro de 2 o 3 años. No sé si ustedes han usado recientemente. Bueno, en el mejor de los casos. el Creo que va un poquito aeropuerto. más. Claro, en el Creo que va un poquito. Sí, creo que va un poquito más 6 para años allá. Pues más. Entonces, si uno revisa cómo está ahorita el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues está en condiciones deplorables. Yo creo que está en esas condiciones para forzar todavía más esta idea de que ya se necesita un aeropuerto nuevo, ¿no? Porque llegas y, claro, te haces 1 hora para poderte bajar del avión. El punto entonces, el punto particularmente es que, a ver, se está trabajando en un proyecto que es el gran aeropuerto que concentra todos en Texcoco y otro que es Santa Lucía, pero que en realidad significa la parte de un gran proyecto que es Toluca, que es la Ciudad de México y que es Santa Lucía. Esa es la idea de uno u otro. No solamente Santa Lucía no se va a rehacer para ser un gran aeropuerto. No. Es parte de Un este proyecto proyecto. regional. Sí, no es llevar el proyecto del NICIM a otro espacio, es otro proyecto, es otra idea, otro planteamiento de una red de aeropuertos. Quizás no sea tan conveniente, al menos en una de las dos lecturas, concentrar todo en un solo aeropuerto. ¿Dispuestos a perder, por lo menos se daban estimaciones, entre 150,000 millones de pesos y 200,000 millones de pesos? Claro, la pregunta es, ¿qué pasa si terminamos el proyecto de Texcoco y resulta que los costos de mantenimiento también son estratosféricos? O sea que hay que ver esto no solamente, claro, hay costos hundidos, está muy claro. Sin embargo, la operación misma del nuevo aeropuerto de Texcoco puede resultar muy onerosa. Y además, otro costo hundido, si funciona Texcoco, es que el aeropuerto actual tiene que demoler. Entonces, es inversión que también que se pierde. Entonces, en cualquiera de los dos casos hay pros y contras, por eso es que estamos consultando a la gente. Por eso, antes de que terminemos la entrevista, quisiera invitar a todas y todos los que nos están viendo a votar. A partir del día de mañana y hasta el domingo van a estar las casillas abiertas de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Van a poder participar en libertad. El domingo por la noche se va a dar a conocer el resultado. Y creo que esto va a fortalecer la democracia en México y creo que va a ser la gran hoja de graduación de México como una democracia. Creo que ahí, en ese momento, finalmente habremos concluido la transición a la democracia. Sí, finalmente se da, en caso de que llegue a ganar el proyecto de Santa Lucía, se le daría un mensaje al mundo, decirles, las cosas ya no se hacen como antes. 1, se van a consultar. 2, la opacidad ya no tiene lugar en este gobierno. A ver, antes de concluir, justamente hay una nebulosa que rodea esta consulta. Varios lo han escrito, el tema de la manera en la que las propias mesas de votación están distribuidas, los municipios que no son tomados en cuenta, particularmente también el tema de, bueno, cuál es esta aplicación que se desarrolla para no votar otra vez, el hecho de votar viernes, sábado, domingo, jueves, viernes, sábado y domingo. Se anunció una encuesta que al final creo que, no sé si sigue en pie o no, la encuesta y la consulta, ya no se va a realizar la encuesta. Entonces, vaya, existe también una nebulosa alrededor de esta consulta. Sí, la encuesta se está realizando bajo las mejores condiciones. La consulta. La consulta se está realizando con lo que se puede, hasta donde se puede, como se puede. Y pues, es un esfuerzo que está haciendo un equipo de transición. Cuando López Obrador ya sea presidente de la República, habrá que reformar la ley para flexibilizar la democracia directa y ya poder crear otro tipo de consultas bajo todas las condiciones que sean las ideales. En este momento, debido a la premura, no se puede hacer una consulta más adelante porque nos obligaría a esperarnos hasta el 2021 y por lo pronto se está haciendo con los recursos que se tienen. Yo creo, y al parecer la mayoría de los mexicanos también piensan lo mismo, que este es el mejor de los escenarios. La gente quiere participar, según la encuesta que publicaron de Alejandro Moreno, 2/3 partes de la gente está a favor de ser consultada y 2/3 partes de la gente está a favor quiere participar. Entonces, es una consulta imperfecta, toda democracia es imperfecta, pero bajo las circunstancias actuales elaboradas por un equipo de transición,
quizás sea el escenario más propicio. Bueno, pues, ajá, sí, Sí, adelante. lo que podemos asegurarle a todos los mexicanos es que va a haber consulta en los 32 estados del país. Se van a poner casillas en 75% de los municipios de México, que es donde vive el 82% de los mexicanos. Entonces, va a haber opciones para salir a votar. Invitamos a los que están a favor de Texcoco, a favor de Santa Lucía, a que se manifiesten. Se va a respetar la voluntad popular, no hacemos fraude y no sale tan caro porque no somos el INE. Dijo por ahí López Obrador, ¿no? Sí. No hay costales de dinero acá. Así Oye, es. a ver, nos estamos metiendo a la página de mexicodecide.com.mx, justamente la queríamos mostrar, pero ahorita está suspendida. Digo, nada más como nota de última hora, lo tratamos de hacer desde acá. Ojalá no sabemos si es por el tráfico, por supuesto la gente tal vez está entrando y buscando su mesa de votación, pero por lo pronto ahorita está suspendida esta página de mexicodecide.com.mx. Estaremos al pendiente de que se restablezca en algún momento, pero es mexicodecide.com.mx, Es correcto. que es la página para revisar Y dónde toca en votar. el zócalo de cada ayuntamiento, ahí va a estar la casilla. Antes de México Sí, Decide. o sea, ahí no hay pierde. Si está usted en la Ciudad de México, van a haber más opciones para votar. Pero en general, si usted está en su municipio, ahí donde está el ayuntamiento, ahí vaya, ahí va a estar la casilla y ahí podrá ejercer su voluntad. Bueno, pues les agradezco estas voces, este posicionamiento, insisto, era fundamental tocar distintos panoramas rumbo a la consulta. Ayer tuvimos, y lo puede revisar en internet, las voces que sustentan el nuevo aeropuerto. Tenemos ahora estas voces que dicen, bueno, a ver, es un proyecto también alterno el de Santa Lucía. Son las dos grandes propuestas. Bueno, pues Pablo, gracias, César. Gracias Pablo, por estar Risco. por acá. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias, Pablo. César, gracias Javier. por estar por acá. De verdad. Bueno, mientras se realiza esta consulta, hay que decirlo, las obras en Texcoco